Muy buenas, Ivonne desde Big Way Data. Este vídeo se llama algo así como ¿quieres estudiar informática? Necesitas ver este vídeo antes de comenzar o antes de ello. Este vídeo tómalo como una especie de inspiración o desde mi experiencia yo te voy a acercar lo que yo en su día hubiera querido saber. He estudiado una carrera, tengo 2 másteres de Big Data y de Inteligencia Artificial, soy especialista en ello. Escribí un libro en la editorial Xerox acerca de qué es el Big Data, tecnologías data-centric, he trabajado como científico de datos, bla, 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 y la idea es que te quiero aterrizar desde mi humilde experiencia, lo que yo he visto en el mundillo y las dudas que yo tenía, cuáles eran, para disiparlas y sobre todo darte una visión completa de lo que sí es la informática. Bienvenido si te quedas hasta el final, te pienso desmenuzar la informática y tus curiosidades, tus dudas, tus inquietudes y lo más importante te contaré de ideas generales, no entraré con tecnicismos raros ni palabras raras. Si realmente te llama la atención el mundo de los videojuegos, si realmente te llama la atención cómo funcionan los ordenadores, como fue mi caso, ¿no? A mí en su día me dijeron que todo funcionaba con ceros y unos, yo entre nosotros le dije a la gente que me decía, y una mierda, no me lo creo, tuve que estudiar una carrera para acabar dándome cuenta de que efectivamente los ordenadores van de unos y ceros. Si te llama la atención cómo construir sistemas como ChatGPT, inteligencia artificial, que desde hace muy poquito está de moda, eres bienvenido. Si te llama el mundo de las bases de datos o la ciberseguridad, eres bienvenido. Si te llama la atención cómo construir cacharros como Arduino o piezas o pequeños hardware, dispositivos que acaban haciendo sistemas como electrónicos, eres bienvenido. Y si eres apasionado por el Big Data y la inteligencia artificial, también eres bienvenido a este vídeo. Lo más importante que quiero que tengas es que muy a menudo cometemos el error de entrar en informática para tener un trabajo y ya está. Si es el caso, te invito a que reflexiones porque al final estudiar informática, más si eres una persona joven, te recomiendo que entres en una carrera, que pases los 4 años porque eso te va a abrir muchas bases, muchos cimientos y sobre todo vas a ver un montón de asignaturas más allá de la programación clásica informática. Vas a entender las tripas, vas a entender el mundo web, vas a entender las bases de incluso los protocolos de cómo los ordenadores se hablan entre ellos, que es de hecho las cosas que suelo hablar con mis alumnos en los cursos que imparto también y las consultorías de los proyectos one-to-one de proyectos y arquitecturas web y proyectos de Big Data en general. Yo, gracias a saber cómo funcionan los sistemas y cómo se comunican entre ellas, lo que hago es construir piezas entre ellas para que acaben construyendo supersistemas, ¿vale? Netflix, de hecho, lo hace así, el sistema de vídeos, el sistema de login, la plataforma web, el sistema de personas como tú compraron de Amazon, todo eso requiere una serie de pasos que detrás requieren una arquitectura, ¿no? Como si fuese un edificio. Si eso te llama la atención, también eres bienvenido. Te hablaré de todo esto ahora. Así que vamos con la primera de las claves. Para mí, clave número 1, sin duda alguna, al menos en el bloque de estudio fuerte. Si quieres destacar frente al resto de los programadores, programadoras, si quieres ser un informático pero marcar la diferencia, domina literalmente el arte de la programación y las bases de datos. Son dos mundos que en general de alguna manera se correlacionan pero no tienen nada que ver. Domina el arte del manejo de las bases de datos. Tienes un curso completo que te lo dejaré por aquí arribita en la tarjeta, puedes darle las veces que quieras play, tienes en mi página ejercicios, pero aprende a manejarte con los datos. Te explico por qué. Los supersistemas en el día a día se comunican con la base de datos principal, donde ahí es donde el uso de la programación, independientemente del móvil, independientemente del ordenador, independientemente desde cualquier parte de la infraestructura, se comunican con esa base de datos y hacen preguntas al usuario para hacer luego el login. Si tú entiendes eso, gran parte del trabajo lo tienes hecho porque sabrás a dónde va la información. En el mundo del software principalmente tenemos estos dos mundos. Mundo base de datos, donde ya te he contado, se crean las bases de datos para que los supersistemas, aplicaciones, Google, como quieras llamarlos, me da igual, el videojuego, las estadísticas del personaje se almacenen en la nube, en el servidor o da igual dónde. Y por otro lado está la lógica, el funcionamiento o la programación. La segunda de las claves es, si bien dominas bases de datos, esto no va a ser suficiente. Para destacar frente al resto, tendrás que dominar la programación. Te adelanto un truco. Antes de entrar a estudiar informática, aprende a programar. Esta habilidad te va a ayudar a marcar la diferencia.
pum, 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 escalón que te pasas por delante. Cuando estudié la carrera, sin ir más lejos, teníamos en la carrera de informática y telecomunicaciones la troncal o transversal de programación, eran 3-4 asignaturas, si no me equivoco, que la gente que se le daba fatal lo iba arrastrando año tras año y se quedaba para la siguiente. Era, pues, si prácticamente eran 6 asignaturas, 4, pues imagínate que el 15% de las asignaturas eran programación, y si a la programación encima le sumas que la base de datos creo que fueron un par de asignaturas 3, pues me estás hablando de que de los 4 años 1 automático va a ser para programar y bases de datos, que además se aplica después en el resto de los mundillos, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque si tú sabes programar, independientemente del cómo, aquí está la clave, lo aplicas para el desarrollo web, lo aplicas para la ciberseguridad, lo aplicas para las tripas, lo aplicas para el Big Data, pero lo usas como herramienta. Eres un carpintero que entiende la inversión y la base de aprender a programar para después aplicar con cierta lógica o de una manera en ese mundillo. Y luego pienso hablarte de 4 o 5 mundillos. De hecho, mi objetivo en este vídeo es que al final del vídeo tengas todas las dudas disipadas y este vídeo sea literalmente la Biblia de el Ibón que me hubiera gustado tener, que me dijeran, gracias a la experiencia que yo tengo humildemente, pues te la acerco, ¿vale? No hay más vuelta de tuerca. Entonces, clave número 1, aprende a manejarte con las bases de datos. Tienes un curso, ahí lo dejé, rápido para empezar a programar, con ejercicios completos en mi página, y también lo tienes para aprender a programar con Python. Es un poquito diferente, ahí tienes que entender que el software empieza y acaba, y de tal manera que tienes un problema, la idea que tenemos los informáticos es construir el cómo decirle a la máquina para que el programa haga lo que tiene que hacer. Si quiero calcular la hipotenusa de un triángulo, de alguna manera tengo que construir el algoritmo, que sería calcular a partir de un lado y otro lado del cateto, darme la hipotenusa. Para eso yo identifico que tengo una serie de variables de entrada que me dan los lados del triángulo, y con la fórmula yo lo que hago es, una vez tengo esos datos, aplico la fórmula. De tal manera que la gracia está en la programación, en que una vez entiendo el problema, lo que hago es construir un programa de tal manera que siempre funciona. Ese es el reto en la programación. Estudiamos los algoritmos para aplicarlos con cierta intención. Es algo así como entender qué queremos automatizar y después dividirlo en pasos para que después funcione. Ahora te voy a explicar 5 o 6 mundillos para que veas un poco cómo se aplican tanto por un lado las bases de datos como por otro lado la programación, ¿vale? Para que veas cómo aplicado a lo que a lo largo de la carrera de informática yo vi en los diferentes submundos, de tal manera que tú puedas entender por encima, tampoco vamos aquí a hablar de tecnicismos a fondo, ¿vale? Entonces, el primer submundo en el que se habla de las salidas web, incluso esto te vale, cada submundo podría tener su propio grado medio, grado superior, ¿vale? Pero lo importante es que tengas el foco con que te voy a explicar ahora la programación y las bases de datos para qué sirven, para que veas los dos mundos conectados y cómo se entrelazan como solución final. Vas a ver que están siempre juntas. El primer mundillo es, ahí vamos, el mundo de desarrollo web. Aquí la gente suele empezar a programar con las primeras paginitas web, que es el lenguaje HTML. Son una especie de códigos entre corchetes que vas colocando, y cuando entras a una página web, como puede ser mi página o la de Google, el programadora, de hecho programa significa escrito antes, lo que hace es lo siguiente: piensa o maqueta en formas y estructuras, y HTML sería el primer lenguaje de programación porque es muy sencillo de hacer y suele ir con CSS. CSS es la capa visual. Entonces, ¿cómo funciona esta base de datos en la vida real? Google no hace cada página. Google antaño sí lo hacía, pero en el futuro, y de hecho a día de hoy se utiliza el siguiente planteamiento. Tenemos, por un lado, sería como la parte visual o front-end, ¿vale? Y esa parte es la parte visual con HTML, con CSS, ¿vale? Y luego está la parte de la base de datos que se utiliza a modo tripa, y también se hacen sistemas de tal manera que cada página carga la información al vuelo en el momento que preguntas por un artículo en concreto. En mi página, por ejemplo, lo que se hace es cargar la base de datos
datos, SQL de hecho, y lo que hace WordPress, que es el motor visual, carga el artículo en base a los datos, pum, y te saca la parte visual. Las aplicaciones como Netflix o cualquier sistema big, lo que hacen es justamente eso. Como son tantos datos o tantos usuarios, guardan la información importante, como puede ser la descripción de una película, la puntuación de una película y la propia película importante en otra base de datos, ¿vale? Y lo que hacen es, en el momento en el que tú preguntas, pum, te carga la parte visual y después además te va mandando la información a base de ceros y unos de la película, ¿vale? Entonces, comunican diferentes ecosistemas de datos con la intención de presentarte esa página web. Esa es la clave en el mundo de la web, ¿vale? Para que tengas un poco una visión rápida. ¿Ahí qué deberías de aprender o qué se va a estudiar? Vas a estudiar cómo los ordenadores hablan entre ellos, el protocolo HTTPS. Cuando pinchas en una página y te hacen en ciberseguridad una estafa, una de las claves es ver si el que me está hablando, si por ejemplo soy del Banco Santander, miro en el candadito de arriba a ver si está ese candado de certificado de seguridad, si realmente es quien dice ser, ¿vale? HTTPS permite hablar, por ejemplo, entre cliente, que sería yo el que pregunta, y el servidor, de tal manera que el servidor me da la información de la página de manera fiable y cifrada punto a punto, sin más. El mundo web va de eso, de hablar a un servidor y de que el servidor me sirva lo que yo pido o pregunto, ¿vale? Vamos con el siguiente punto, el mundo de la ciberseguridad. En el mundo de la ciberseguridad, sin duda alguna, para ser hacker hay que saber programar, porque buscamos automatizar, buscamos entender cómo funcionan los sistemas para los comportamientos anómalos. Te pongo un ejemplo. Hay un ejercicio en mi página de las estructuras condicionales que habla de los puntos. Si yo a la hora de programar lo que consigo es utilizar la programación, o por lo menos gracias a entender la programación, veo, bueno, en el ejercicio de los 100 puntos aplica un 15% de descuento, en el de 200 aplica un 30%, pero en el resto de los casos aplica un 50%. Claro, el resto de los casos no contemplaba que había una brecha y que el programador podía interpretar que el resto de los casos es entre 0 y 100, 100, 200 se programa de una manera y el resto de los casos 50%. Entonces, alguno, siguiendo con el símil de las tarjetas de puntos, podría pensar que con 0 puntos haces un 50% de descuento. Ahí está el entender cómo funciona gracias a saber la programación. Es decir, el ejercicio decía que si tienes 100 puntos o menos aplicas un descuento, 200 o menos otro y en el resto de los casos otro descuento. Claro, ¿qué pasa con los puntos negativos o qué pasa con el valor 0? ¿Vale? Si tú programas de una determinada manera, el comportamiento esperado es diferente, ¿vale? Por ahí van los tiros y para eso hace falta la programación. Además, en el mundo de las bases de datos, lo que hay es una técnica muy común llamada SQL Injection, que tú entras utilizando las bases de datos de manera inteligente, ¿vale? No soy experto en ciberseguridad ni pretendo de ello, para eso lo es la editorial 0x World de Chema Alonso, Telefónica y compañía, que hacen un gran labor divulgando allí y nada, si te llama la atención la ciberseguridad, te recomendaría que compres libros por tu cuenta. Yo he conocido a una persona experta en ciberseguridad donde me contaba que su truco era aprender, leer y ser curioso e inquieto todos los días. Mi más sincera admiración a ese consejo, porque yo mismo lo aplico y la carrera pues te puede dar pasos, pero esta curiosidad, esta ilusión pues te ayudará a ti. El siguiente mundo que te quiero acercar es el mundo de los videojuegos, porque te estoy hablando de qué vas a ver en los diferentes escenarios de la ingeniería informática. Lo que vas a ver va a ser el mundo orientado a la programación, donde buscamos primero utilizar un motor de juego, donde puede ser Unity o cualquier sistema que está basado en ayudarte a no crear las físicas desde cero. Y por otro lado está la programación, que lo que va a tratar de hacer va a ser primero describir los personajes y ciertas características, después poder utilizar la programación para aplicar el comportamiento de los personajes y los eventos entre los personajes, y además vas a poder utilizar reglas dependientes del mundo, tiempos, conteos, la lógica de tirar una piedra y que caiga, esa física. Tú te aprovechas de la programación en C# o C almohadilla para poder programarlo. Sé porque lo hice en Unity, y la base de datos puede servirte para albergar la información del usuario cuando hace login o las estadísticas de un personaje, como lo es el LOL. En eso se trabaja en la programación por un lado y la base de datos por otro, ¿vale? Yendo más allá, tenemos el
mundo de las tripas o el hardware. Si te llama la atención cómo funciona el teclado, cómo se comunica ese micrófono al que estoy hablando hasta que entra la información, la cámara de mi iPhone cómo es capaz de emitir la información desde un puerto USB tipo C, o incluso te llama la atención cómo son las tripas a nivel de memoria, cómo funciona esa memoria NAND, cómo los circuitos valen para almacenar información, o incluso cómo el sistema operativo habla entre procesos y cómo todo es capaz de abrirse el bloc de notas de los apuntes del vídeo que quiere contarte, abrir el OBS, abrir la cámara y tener todo abierto a la vez. Si todo eso te llama la atención y cómo el procesador es capaz de trabajar en tiempo real, las tripas son lo tuyo, o incluso el mundo de los sistemas operativos. Es un mundo fascinante que yo tuve la oportunidad de estudiar las tripas, y si bien es cierto que por un lado está Windows, por otro lado está Linux y por otro lado Mac, las tripas en el fondo, cómo se comunica la información desde que se carga desde el disco duro hasta que pasa al sistema operativo y cómo algo se ejecuta, es espectacular, es maravilloso. Como curiosidad, hay un algoritmo llamado algoritmo de ordenamiento, si no me equivoco, que era Messi, que valía para asignar recursos a los procesos, que era espectacular. Justamente Messi estaba en su prime, y si te llama la atención cómo es capaz el ordenador de trabajar la información, digerirla y dar respuesta, sea vía sistemas operativos, cómo hacer funcionar las tripas en general, o sea de cara a hardware y construir tu propio procesador, que es un mundo muy curioso y muy interesante para quien le llama la atención, eso también lo vas a poder descubrir en el mundo de la ingeniería informática, en concreto en el área de las estructuras de computación, ¿vale? Y por último, me dejo mi caramelo para mí, lo que más me gusta a mí, que es el Big Data y la inteligencia artificial, y gracias a la programación lo que vamos a poder hacer es trabajar con los datos, manipularlos y darles forma de tal manera que después los supersistemas, una vez centralizamos esa información, podemos extraer valor en esas plataformas de información o plataformas informacionales, que no son más que superbases de datos gigantes que son capaces de soportar un montón de información, un montón de crecimiento orientado a resúmenes e información, orientado a los vídeos de Netflix para poder emitirlos masivamente, orientado a crear inteligencias artificiales. El Big Data va de cómo podemos hacer para que no solo haya un ordenador trabajando, sino muchos a la vez, de tal manera que entre todos podemos acabar siendo una supersistema. De hecho, la primera foto del agujero negro del espacio fue así, sacado gracias a el procesamiento en paralelo con diferentes fotos desde el mundo, desde diferentes partes, y gracias a esa estructura del divide y vencerás se trabajó y computó la máquina con los superordenadores que hacen precisamente esto de manera separada, y lo que hacen es exprimir la información a otro nivel. En el mundo del Big Data trabajamos en procesamiento masivo de datos, sea principalmente en tiempo real o a las noches, para que un banco pueda validar las transacciones en Europa, para que al día siguiente puedas transferir a Latinoamérica ese crédito, para lo que fuera. Y Big Data va a ir de construir hipersistemas, básicamente, no big sistemas, hipersistemas, ¿vale? Y de tal manera que Google es capaz de emitir 5 millones de búsquedas por cada minuto, TikTok es capaz de emitir 127 millones de vídeos. El mundo de Big Data va de cómo masivamente ser capaces de soportar toda esa locura, o cómo en Twitch ser capaces de emitir 500 millones de personas viendo un stream en el servidor sin que el servidor se caiga. El mundo de la inteligencia artificial, por otra parte, no va tanto de esa masificación, esa escalabilidad. Yo lo llamo con los alumnos Coca-Cola Mentos, ¿no? Todo el mundo imagina esa información. En Coca-Cola Mentos hace referencia a Big Data. En el mundo de la inteligencia artificial, por contra, lo que tratamos de hacer es dame muchísima información. Por eso el Big Data viene muy bien en el mundo de la IA, nos viene como paso intermedio. Gracias a toda esa información obtenemos cantidad de datos suficiente, porque a partir de un número de muestras o un número de datos suficiente podemos sacar patrones, o podemos hacer que la IA descubra patrones. Como curiosidad te diré que a base de fotos de ojos, la inteligencia artificial es capaz de distinguir entre géneros masculino y femenino. No trato de abrir debate filosófico si realmente puede llegar a asustar o no. Por supuesto, esto es debatible, no todas las IAs deben funcionar, no todo es moral, y por supuesto tiene que haber una capa de vigilancia, y la IA debe servir para acompañar en decisiones importantes. Simplemente quiero que sepas que gracias a la masividad de datos que proporciona el Big Data, y gracias a tener esa
capacidad de procesamiento de un montón de ordenadores, lo que yo puedo hacer es crear códigos para que, como si fuera una coctelera, en el vídeo que dejé arriba de qué es la inteligencia artificial o qué es el Big Data, dicho burdamente, lo que hacemos es un cóctel para construir cajas negras. Quiero que te quedes con una idea. En el mundo de la inteligencia artificial creamos sistemas para que a partir del histórico de datos masivamente utilicemos esos datos para predecir, para que cuando venga una nueva persona podamos utilizar esa IA y poder sacar esa predicción, ¿no? Personas como tú compraron. Claro, tú no has comprado antes, pero como hay personas como tú y tú te pareces mucho a ellos, te predigo esta manzana porque has comprado calzoncillos. ¿Por qué? Porque en mi supermercado las personas que compraron calzoncillos también compraron fruta. Me lo invento, ¿vale? Y con esta visión general estoy convencido de que podrás ver qué se ve en cada mundo de la informática, podrás un poco orientarte a qué te llama la atención y por supuesto todos los comentarios y todas las preguntas que tengáis completamente a vuestra disposición. Tenéis mi página web para los recursos gratuitos, tenéis la newsletter, podéis darle a la campanita. Esta es una de esas series de vídeos donde me abro un poco con vosotros, intento acercaros ese conocimiento por una sencilla razón. Ojalá yo hubiera tenido un Ivón con esa experiencia rodada y me hubiera contado lo que os cuento ahora, que es un poco el objetivo, para que veáis un poco qué es lo que se estudia en la informática o qué se puede estudiar y qué dentro de este mundillo te llama la atención más. Poco más, espero que te haya podido aportar valor. Sé que cada uno de los mundillos te vale para que puedas tener una visión global de lo que sí es la informática. Poquito más, nos vemos en los próximos vídeos, sea cursos, tutoriales, vídeos de innovación, de pensar, lo que necesites. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. También tenemos más vídeos que podrían interesarte, así que échales un vistazo. Si crees que a alguien más le puede servir, compártelo.